שמלך המשיח בוא, בשעות שמלך המשיח בוא. אוי 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 מדלגה לגבי המקדש ומשמיע לישראל ויומי. בשעות שמלך המשיח בוא, בשעות שמלך המשיח בוא. אוי 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 מדלגה לגבי המקדש ומשמיע לישראל ויומי. הגיע הזמן גאולתכם, והנה אתם מאמינים, והנה אתם מאמינים, ויום ויריש לזרח. הנביא, הגיע הזמן, הגיע הזמן גאולתכם, והנה אתם מאמינים, והנה אתם מאמינים, ויום ויריש לזרח. Hola, ¿cómo estamos? En esta ocasión, y debido a la cercanía de Tisha B'Av, que es el 9 de Av, es una fiesta, se va a convertir en una fiesta, Besat Hashem, como dice Kara Alay Moed. Pero tenemos que saber algo muy importante, que Tisha B'Av en verdad sabemos que es propicio para la llegada del Mashiach. Es un día propicio, como dicen los Jajamim. El día de Tisha B'Av se va a transformar en una fiesta, pero tenemos que tener cuidado de algo. Los Jajamim dicen, Tipach asmotav le mehashebet haketz. Dan una maldición a la persona o a las personas que calculan y en base a cálculos, en base a fechas, quieren determinar y descifrar la llegada del Mashiach. Pero los Jajamim no están de acuerdo con eso, porque eso a la larga puede traer mucha desilusión, mucho yeush, como ya ha pasado en muchas ocasiones, y eso es lo que queremos entender. Por un lado, sabemos que está escrito y debemos decir todos los días, Areni Mahamim, Bemunah Shelema, Shamashiach Habo, el Mashiach va a venir. Eso lo tenemos que tener claro y todos los días lo vemos que lo pedimos, prácticamente lo decimos 3 veces al día. En la Midá decimos en el rezo, Kili Shuateja, Kibinu Kolayom, que tu salvación la esperamos día tras día. Eso es tácito, eso es una regla, es una tefilá que se hace todos los días. Pero no por eso debemos de traspasar ese límite y querer hacer cuentas y meternos en cuentas o en Remazin o en Rashet Tevot o en diferentes números. Entonces, nosotros no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es implorarle y pedirle a Kadosh Baruj Hu, pedirle al Borei Olam que nos mande el Mashiach lo más pronto posible. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay consecuencias gravísimas según cuando las personas o los ajamim empiezan a hacer predicciones de fechas de la llegada del Mashiach. Vamos a ver lo que pasó, por ejemplo, una de las tantas cosas, en el año 1648, era de la cuenta es 5408, la gente se basaba en un pasaje interpretado en el Zohar HaKadosh. Y particularmente era muy popular entre los Yehudim, que ya eso se estaba en el mundo conocido, estaban ya predispuestos en base a este pasuk, en base a lo que la gente decía,
que en el año 1648 era la época en que venía el Mashiach. Muchos se dedicaron a hacer cuentas. Entonces, y ese era el año de la redención final. Exactamente como dijimos, en el año 1648 o 5408. El pasuk dice, hay un pasuk famoso en la Torá, Vayana Zot, Tashubu Ish el Ajuzato. En este año van a regresar todas las personas a su morada original. Ahí habla del Yobel, cuando se tenía que volver a los campos, volver a las casas de que uno había vendido, se regresaba cada 50 años, pero la gente empezaron a interpretar ese pasukim porque los jajamín empezaron a interpretar. Azot, la palabra Zot, suma 408. Entonces, Vayaná Azot, en este año, 408, que es el 5408, Tashubu Ish el Ajuzato. Iban a volver todos a su morada. Quiere decir a original, y ahí venía, supuestamente, según estas cuentas, el Mashiach. Y esto se fue expandiendo por todo lo que fue Europa, por todo Asia, y era algo que ya se esperaba impresionantemente, ya estaban al pie de esperar la llegada del Mashiach. Y empezaron a hacer cosas que no se entendían. Cosas que si las oímos, no vamos a poder creerlo. Era tal el fanatismo con esta llegada del Mashiach, con esta esperada llegada del Mashiach, en base a los números, en base a la numerología, que la gente ya no se presentaba a trabajar. En Holanda, en muchos lugares, en Europa, estamos hablando, por ejemplo, en Salónica, en Esmirna, la gente no se presentaba a trabajar, la gente se iba a estudiar todo el día al Bet Midrash, no abrían los negocios. No solamente eso, sino muchos jajamín iban a estudiar en las azoteas de los Bate Midrashot o de las casas, porque estaban esperando que en ese momento llegue la nube y se los lleve a Israel con la llegada del Mashiach. Otros acudieron a los panteones, a los cementerios, a desenterrar a sus muertos, para llevarlos a sus casas y estar preparados para cuando venga el Mashiach y llevárselo. O sea, como que era cosa ya de azot, ahora, en estos instantes, cosa de días. La gente estaban transformados, no entendían qué pasaba. Sabían que azot ya llega el Mashiach. ¿Y qué pasó? Resulta que ese año no fue un año muy esperado, pero desgraciadamente no por la llegada del Mashiach, sino por las Gezerot famosas Taj Betat, las Gezerot de 1648 y 1649. Un tal Bogdan Chelminiki, que era un revolucionario cosaco, atacó Polonia, entró y atacó a todas las prácticamente 300 comunidades judías, desaparecieron de Polonia. No entramos ahora, no vamos a entrar en las atrocidades que hacían, no queremos, pero algo terrible. Más de 400.000 Yehudim fallecieron en esos 2 años. Algo impresionante, iban y arrasaban pueblos enteros. Jajamim, impresionante, Rabanim. Ellos habían hecho el cálculo, en este año llegaba el Mashiach, iba a ser un año trascendental. Sí, fue un año trascendental, pero no por la llegada del Mashiach, sino por las atrocidades y masacres que ocurrieron en esos tiempos. Y entonces, inmediatamente terminados esos años, aparece un tal Shabbatai Sevi, que también él se decía que era el Mashiach. Y al final, ¿cómo terminó? La gente, todo el mundo se iba detrás de él, sabía que ahora tenía que hacer esto, o sea, seguramente fue la preliminar para la llegada del Mashiach. Pero ahora sí tiene que venir, seguramente Shabbatai Sevi era el Mashiach. Y fue algo peor, fue algo impresionante como la gente se jaló de él, detrás de él, pensando que era el Mashiach. Y al final, ¿cómo terminó? Terminó que se convirtió en musulmán. Shabbatai Sevi, el famoso que iba a ser el Mashiach, que iba a ser el Salvador, que iba a luchar contra el sultán. Al final se transformó en musulmán. Y la gente se desilusionó. Eso es lo que los jajamim no quieren. Que la gente esté ilusionada en algunas fechas, ¿sí? En base a la numerología, en base a pasajes que están escritos en el Zohar, y quiere cada uno interpretarlo a su manera. ¿Y qué es lo que pasa? Al final termina todo en una desilusión total. Algo que la gente, después de ver esto,
Se calcula que en el momento en que todo terminó, cuando Shabbatai Sevi se convirtió en musulmán, se convirtieron al cristianismo más de 1000 familias judías. ¿Por qué? Porque ya no había más nada que esperar. Si ya me habían dicho y ya calculamos nosotros que tenía que venir el Mashiach y no vino, los hajamim nos dijeron la fecha y no vino, no nos queda otra. Tanto sacrificio, gente que se habían sacrificado al Kiddush Hashem en España después de la expulsión de los judíos de España. Se tuvieron que ir de otros países, deambular de país en país donde no los recibían, enfermedades, pestes, para luego llegar y esperar al Mashiach, y luego el Mashiach se convierte supuestamente en musulmán. Entonces la gente corría a bautizarse, ya no querían saber más nada. Y esto es lo que puede provocar cuando nos vamos detrás de las cuentas. Tenemos que saber, como dijimos al principio, todos los días tenemos que ser ma'amin de que el Mashiach va a llegar. Aunque sea que se tarde, ya llevamos más de 2000 años esperando el Mashiach. Con todo eso, lo sigo esperando. Cuando venga, va a venir. Cuando llegue, cuando sea el momento, va a llegar. Pero no por eso tenemos que meternos en cuentas, en cronologías, en numerologías. No es para nosotros. Nosotros tenemos que saber que nuestra obligación es todos los días tenemos la obligación de esperar el Mashiach. Pero más que eso, no podemos adentrarnos en inventar o en tratar de adivinar la llegada del Mashiach. Por lo tanto, eso es muy importante porque las tragedias ocurren luego. También pasó con otros supuestos que también después de la expulsión de los judíos de España, también ellos interpretaron que ya era el Gog y Magog, y ya venía el Mashiach, un tal David Reubení y Shlomo Molcho, que se presentaron incluso ante el Papa Clemente VII en el Palacio de San Angelo en Roma. Aparentemente no los iba a recibir, los reciben, y él dijo que venía de la tribu de Rubén, y tenía todo un ejército, y así un montón de cosas que se inventaron. La gente también se confundió, se fueron tras ellos, y al final, ¿qué pasó? Los dos terminaron asesinados, uno por Carlos V y el otro terminó en la cárcel de la Inquisición. ¿Qué pasa al final? Como dijeron los Jajamim, Tipaj asmotab le mehashebea, que es una maldición, es muy dura, que se pudran los huesos a la persona que quiere calcular en base a pesukim, a versículos, la llegada del Mashiach. No es nuestra tarea. Eso no es para nosotros. Nosotros simplemente esperando el Mashiach, que Bimerá Beameno va a venir muy pronto. Esa es nuestra tarea. La tarea es hacer tefilá y pedirle a Kadosh Baruj Hu. Lo demás no nos corresponde, porque de ahí pueden salir trágicos efectos que lo que vimos y lo que pasó durante muchas generaciones. Nosotros, Kirishuateja, Kipinu Kolayom, nuestra tarea es pedirle a Kadosh Baruj Hu que pronto llegue la llegada del Mashiach. Bimerá Beameno. Amén. Si tuviéramos, aunque sea una idea lejana, después de tanto sufrimiento, un pueblo que ha pasado por todo, si pudiéramos saber cuándo llegará el Mashiach, y entendemos las tragedias que han pasado cuando en Israel hemos querido indagar y predecir y escoger a un Mashiach, pero nosotros, esta noche, la noche de Tisha B'Av, sí tomaremos el riesgo de tratar de saber cuándo llegará, cuándo será el gran momento que estemos inaugurando el tercer Bet HaMikdash. Si bien conocemos la frase que escuchamos siempre, el que sabe no lo dice, y el que lo dice no lo sabe. Pero igualmente escucharemos la opinión de distinguidos jajamim que tratarán de orientarnos, iluminarlos, informarnos cuándo será ese gran día que llegue el Mashiach. La pregunta es, ¿qué debemos de hacer para que llegue la Geula? Para responder esta pregunta, primero tenemos que entender qué es la Geula. ¿A qué estamos esperando? Después entenderemos si es lo que se está esperando, si yo empiezo a hacerlo,
agilizaré este proceso. Geula significa unir lo separado. Explico. Hashem creó cielo y creó tierra. Creó cuerpo y creó el alma. Son dos cosas totalmente diferentes. Así se mantuvo desde la creación hasta la fecha. Cuando llegue la Geulá, esas cosas se van a unir. No va a haber cielo y tierra, va a haber el cielo en la tierra. No va a haber cuerpo y alma, va a haber Tehiyat Ametim. Cuerpo y alma en un proceso diferente y más espiritual. Eso, por ejemplo, responde a la pregunta, el Bet HaMikdash HaShlishi, ¿quién lo va a construir? ¿Nosotros o bajará del Shamaim? Responde el Marsha, ambas cosas. Nosotros tenemos que hacer la plataforma y en él encajará el Bet HaMikdash celestial, simbolizando así lo que es unir el cielo con la tierra. La Geulá empieza desde ya, desde uno, cuando aprende a juntar el cielo y la tierra. El lugar donde todo esto ya estaba unido era el Gan Eden, donde estaba Adam Arishon. En ese lugar también es un jardín, pero también es algo espiritual. Es un lugar terrenal con ambiente celestial. No de balde se llama Gan, porque Gan son las letras de Gimel y Nun, Guf y Neshama, para indicarnos que cuando sabes juntar entre el cuerpo y el alma, tienes tu Gan Eden. Donde sabes juntar el cielo con la tierra, ahí ya empezaste a preparar la plataforma para la Geulá. Vamos todos a unirnos para aprender a juntar el cielo con la tierra. La Aleph, que es la letra primera del abecedario, nos indica la llave de la Geulá. Porque exilio se dice Golá y redención se dice Geulá. La única diferencia entre las dos palabras es la Aleph. Si hay Aleph, pasas de Golá a Geulá. ¿Qué es Aleph? Explica Jajamín. El Aleph se escribe con una Vav, una Yud derecha y una Yud volteada. ¿Cuándo tendremos Geulá? Cuando aprendamos a unir, simbolizado la letra Vav, que es la letra de la unión, entre el cielo, que es la Yud derecha, y la tierra, que es la Yud volteada. Cuando tengamos eso, ya tenemos la Aleph, ya tenemos la llave para pasar de la Golá a Geulá. Ojalá que cada uno de nosotros, empezando a juntar el cielo con la tierra, su cuerpo con su alma, lo espiritual con lo material, lo mundano con lo celestial, cuando tengamos cada uno de nosotros ese concepto y ese término en nuestra vida, somos ladrillo. Ladrillo listo para ser parte de la construcción de ese Bet HaMikdash. Un ladrillo, otro y mucho más. Ahí ya tiene a Kadosh Baruj Hu el material de construcción. Ojalá que cuente con nosotros Boreolam para construir su tercer Bet HaMikdash. Muchas gracias y los mando un saludo. Estamos entrando en Tisha B'Av, un día muy triste para el Am Israel, un día difícil que estamos conmemorando y recordando la destrucción del Bet HaMikdash. Entendemos que no es nada más una destrucción física de unas piedras, sino estamos hablando de lo que representaba el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash representaba Ashra'at HaShejinah, que Boreolam repose, que Boreolam esté presente. Si Dios está presente, si Boreolam reposa en el Am Israel, muchas cosas hermosas en la vida se pueden llevar a cabo. Cuando Boreolam está, hay verajá. Cuando Boreolam está, hay atzlajá, hay éxito. Cuando Boreolam está, hay inteligencia, comprensión. La Gemara cuenta cosas tan hermosas de nivel que Am Israel tenía, tanto en Eretz Israel como fruta, el tipo de fruta, la inteligencia, la sabiduría, la capacidad. Tanto nivel tenía Am Israel porque Dios estaba reposando en Am Israel. Cuando se destruye el Bet HaMikdash, se manifiesta que Dios se separó, y cuando no hay Ashra'at HaShejinah, cuando falta lo que representa el reposo divino de Boreolam entre nosotros, obviamente
que hay falta de verajá, hay falta de atzlajá, hay falta de salud y muchas cosas más. Lo vemos hoy en día. Vemos cuántas cosas necesitamos, cuántas cosas estamos esperando que pronto Boreolam ya no las mande, se completen para que ya no haya todos esos sufrimientos que se ven en el Am Israel. El mensaje que nos debemos de llevar el día de hoy, de los muchos que hay, es uno muy, muy importante. Todos los días, durante muchos momentos, en la mañana, en la tarde, en la noche, recordamos el Kadish. Y el Kadish, en breve, manifestamos que pronto Boreolam nos mande el Mashiach Tzidkenu. Idgadal ve'itkadash, que se engrandezca y se santifique tu nombre grande. Ve alma di en este mundo que fue creado por tu voluntad. Que pronto veyatzmach purkané, que pronto florezca tu salvación acercando el Mashiach. Ve hayejón ubiomejón. Y todos contestamos un amén, que así sea. Yehe shemer rabba mevarach, que el nombre de Boreolam ya sea bendecido, que todos podamos reconocer que todo fue para nuestro bien. Pero sin embargo, en el punto que estamos hablando, pedimos pronto que llegue el Mashiach Tzidkenu para que realmente Boreolam mande toda esa verajá que había en la época del Bet HaMikdash. Vamos a reforzar algo muy importante durante todos los días de nuestra vida. Be'ezrat Hashem hasta 120 años y hasta que llegue el Mashiach Tzidkenu. Concentrarnos en el Kaddish, contestar amén. Y saben ustedes, dice la Gemara en Masechet Shabbat, el Masechet Berachot, que una persona que contesta Yehe Shemer Rabba Mevarach, una persona que contesta ese amén y pide y manifiesta de corazón que Boreolam ya se descubra y pronto nos mande el Mashiach Tzidkenu, dice la Gemara, es una gran segulá para que Be'ezrat Hashem la persona evite y quite todo tipo de contratiempos, porque Boreolam está feliz cuando Am Israel está pidiendo que llegue la Shejinah. Ojalá que Be'ezrat Hashem Yitbaraj nos concentremos mucho en pedir que ya llegue la Shejinah, que ya llegue Boreolam, que ya traiga el Mashiach Tzidkenu, porque cuando Boreolam reposa, todas las bendiciones y todo el éxito y todo lo que esperamos, todo va a llegar y todo el mal y toda la maldad, toda se va a borrar. Que Be'ezrat Hashem sea una gran reflexión de concentrarnos en el Kaddish, contestar amén con toda devoción y así Be'ezrat Hashem pronto Boreolam nos mande el Mashiach Tzidkenu bimera bi'amenu, amén ve amén. La Gemara en Masejet Bechorot trae un maaseh con Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania era un sabio muy grande, un jajá muy grande del pueblo de Israel. Siempre tenía debates y discusiones con sabios de otros pueblos, con los goim, con los ateos. Y trae la Gemara aquí en Masejet Bechorot que Rabbi Yoshua ben Hanania se encontró con los filósofos de Atenas, con los sabios de Atenas. En Atenas estaban las academias grandes, donde estaban Aristóteles, Platón, muchos años antes que él. Pero estaban ahí los sabios, los filósofos. Y trae aquí la Gemara una serie de preguntas que le preguntaron. Dice la Gemara que llegaron una de las preguntas, la 10ª pregunta que le preguntaron. Dice, Aitu leu iu trek vine. Dice la Gemara, Aitu le tre be. Le trajeron 2 huevos. Amrule le dijeron, he de zakta uchmate, ve de zakta jibarte. A ver, jajam, tú eres muy jajam, ¿no? Tú eres muy sabio. A ver, dinos, ¿cuál viene de una gallina blanca y cuál viene de una gallina negra? Dice la Gemara, ¿qué les contestó? Les sacó 2 quesos. Sacó 2 quesos y les puso aquí en la mesa 2 quesos. Les dijo, a ver si ustedes me dicen a mí cuál viene de un chivo blanco, de una cabra blanca, y cuál viene de una cabra negra. Y ahí termina la discusión y la Gemara se pasa la Gemara a otra cosa. ¿Cuál es aquí la explicación? ¿Qué era? Alpura contra Bachoco. Uno le sacó los quesos, otro le sacó los huevos. ¿Cuál es aquí la discusión? Explica el Marsha. Aquí en la Gemara Masejet Bechorot dice el Marsha así.
El pasú cuando Irmiau Anabí, Hashem le dice que va a destruir el Bet HaMikdash. Hashem le dice a Irmiau, le enseñó una profecía, le enseñó un palo de una madera del almendro, del árbol de la almendra. Y le dijo a Hashem a Irmiau, tú ves este palo de almendra, con este palo es el que voy a golpear al pueblo de Israel. ¿Y sabes por qué es un palo de almendra? Kishoked, en hebreo almendra se dice shaked. Kishoked ani al de baril azoto, porque yo me apuro, shoked es me apuro, pues son las mismas letras, shaked y shoked. Yo me apuro a traerle el castigo, la destrucción al pueblo de Israel. Dice ahí Rashi, ¿qué tiene que ver lo que Hashem se apura con el almendra, nada más por las letras que son iguales, shaked y shoked? Dice ahí Rashi, porque la almendra tarda en lo que brota, tarda 21 días en brotar, o sea, desde que ya está, desde que hay Hanatá en el hilán, desde que sale la flor hasta que sale la almendra, son 21 días. Entonces dice, igualmente la destrucción del Bet HaMikdash llegó en 21 días, que son desde el 17 de Tamuz hasta Tisha B'Av, son 21 días. Ahora, aquí la Gemara en Masejet Bejorot, un poquito antes, la Gemara trae que así como en los árboles le tarda la almendra crecer 21 días, nacer, también en los animales, en las aves, la gallina desde que se embaraza hasta que pone su huevo, tarda 21 días. Entonces viene el Maharsha y explica, llegaron los sabios, los filósofos de Atenas y le dijeron a Rabbi Yoshua ben Hananiah, ustedes tienen 2 huevos, ustedes tienen 2 sets de 21 días, el huevo le tarda 21 días en nacer y ustedes tienen 2 grupos de 21 días. Tienen 21 días que vienen de una gallina blanca, tienen 21 días que vienen de una gallina negra, que son los 21 días de tristeza, de desgracia, desde el 17 de Tamuz a Tisha B'Av, pero tienen ustedes otro set de 21 días, que son desde Rosh Hashanah hasta Hoshana Rabbah, que son también 21 días, y son 21 días de alegría, son 21 días de acercamiento a Boreolam, son 21 días, es un huevo que nace de una gallina blanca. Le dices, tú me puedes explicar, Rabbi Yoshua ben Hananiah, ¿nos puedes explicar cuál es la diferencia entre estos dos? O sea, ¿cómo es posible? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Qué son estos 21 días? ¿Son 21 días? ¿Hay unos buenos y hay unos malos? ¿Tú nos puedes explicar cuál viene de qué? Les dijo Rabbi Yoshua ben Hananiah, ustedes se equivocan. Esto no se compara con los huevos que nacen de la gallina. Esto se compara con el queso que viene de la cabra. ¿Por qué? Dice, nosotros tenemos 2 chivos, que son los 2 chivos que usaba el Cohen Gadol en Yom Kippur, un chivo que se iba a la Hashem, que se compara con el chivo blanco, y tenemos un chivo que se iba a la Azazel, que se compara con el chivo negro. Y de los 2 chivos, las 2 cosas que se hacían, uno se acercaba, su sangre se salpicaba en el Kodesh HaKodashim, y el otro se aventaba en el desierto, la Azazel. De los 2 salía un acercamiento a Boreolam, se perdonaban los pecados del pueblo de Israel. Igualmente estos 2 días que tenemos, los 2 sets de días, los 21 días, tanto los buenos y tanto los malos, la finalidad es la misma, acercarnos a Boreolam. Aunque son días, 21 días, Ben HaMetzarim y ahorita Tisha B'Av, que culminan los 21 días, son días aparentemente de alejamiento de Boreolam, que nos expulsó, nos tiró, nos mandó de su palacio, nos mandó de su tierra, nos dejó a ver a dónde vamos. Aparentemente son días de alejamiento. Les dijo Rabbi Yoshua ben Hananiah, los 2 son días de acercamiento. Hay 2 maneras cuando te quieres acercar a tu hijo. Una manera es dándole un chocolate, dándole un dulce, le compras un regalo, un juguete, y él corre, te abraza y te dice, papá, eres el mejor papá del mundo. Y hay a veces que a tu hijo, cuando se porta mal, cuando no hace caso, lo encierras en su cuarto y le dices, ya no te quiero ver más. Y el niño de tanto alejamiento, de tanta tristeza, a los 5 minutos sale del cuarto, corre, te abraza y dice, papá, perdón, no me encierres más, nunca más me dejes, yo quiero estar contigo. Kara lai moed lishbor bajuray. Tisha B'Av se llama moed, es un día de moed, es un día de itvadut, un día que nos volvemos a encontrar con Boreolam, de la tristeza, pero nos volvemos a encontrar con él. Y es el trabajo de estos días y de este día, acercarnos a Boreolam, volver a correr hacia él, decirle, papá, te extrañamos, papá, regresa, papá, ya no queremos más estar aquí, no queremos más estar solos, te extrañamos mucho, por favor, regrésanos a tu casa. Cuenta Rav Zilberstein que en una ciudad en Israel, en la estación del camión había un niño parado, un viernes por la mañana. Estuvo parado ahí todo el día el niño, y cuando llegó el último camión antes de Shabbat, algunas personas se bajaron del camión. El camión se fue y el niño se soltó a llorar, no había quien lo consuele. Se acercó un señor y le dijo, niño, ¿por qué estás llorando tanto?
Le dijo el niño, porque mi papá se peleó con mi mamá y se fue de la casa. Pero mi papá me prometió que iba a regresar antes de Shabbat. Y este es el último camión y no ha regresado. Dice Rav Zilberstein, Boreolam destruyó su casa, pero nos prometió que iba a regresar. Y cada año en Tisha B'Av, Karalai Moed, es el tiempo que puede otra vez regresar Boreolam. Es el día que nació el Mashiach, es el día que estamos esperando otra vez al camión. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer algo dentro de nosotros, vamos a hacer un cambio en nuestra vida, en nuestra familia. Vamos a hacer, cada quien sabe cuál es el cambio que tiene que hacer, aunque sea algo chiquito, algo pequeñito. Vamos a hacer un cambio para que este camión que llegó hoy en Tisha B'Av, que no se vaya sin que se baje de ahí el Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yamenu. Amén. Estamos llegando a otro Tisha B'Av más. ¿Cómo podemos hacer para que este Tisha B'Av realmente sea el último? El último que pasemos en este exilio tan difícil para el pueblo de Israel. La pregunta sería, ¿por qué estamos esperando al Mashiach? ¿Qué queremos de la reconstrucción del Bet HaMikdash? ¿Para qué? Cuentan, en forma de chiste, de una persona que llegó a preguntar al rabino de la ciudad si hacer un préstamo muy importante a un gran empresario que manejaba muchas empresas y por supuesto muchísimo dinero. El rabino le contestó, en este momento no te recomiendo hacer el préstamo. Bueno, la persona que fue a preguntar salió de ahí con duda, ¿por qué no? Si es una persona muy solvente y etc. A las 3 semanas se escucha que esta persona tan importante, empresario tan grande, quebró todas sus empresas. Se acercó la persona que vino a pedir el préstamo y le dijo, rabino, ¿usted es profeta? ¿Por qué me dijo que no le prestara? Explíqueme, ¿cómo se dio cuenta de todo eso? Le dijo, mira, esta persona se me acercó hace algunos días y me dijo, rabino, ¿usted sabe o tiene algún dato de cuándo va a llegar el Mashiach? Y normalmente, cuando las personas preguntan por el Mashiach, es porque su situación económica está mal o porque tienen algún tipo de problema que quisieran solucionar. Pero definitivamente, ese no es el motivo por el cual esperamos al Mashiach. No nada más por eso lo esperamos. No nada más para quitar nuestros problemas y nuestras preocupaciones. Principalmente lo esperamos para muchas cosas más profundas. Estamos pasando en el pueblo de Israel una situación no muy fácil. Las cifras de asimilación hoy han llegado en diferentes países del mundo hasta al 73%, lo que quiere decir que casi 1 de 4 Yehudim que viven en diferentes países, solamente 1 de 4 se casa entre Yehudim. Los demás se pierden. Y eso es una cifra muy difícil. Pero dicen nuestros jajamim, la asimilación no es una causa de que el pueblo de Israel se esté perdiendo. La asimilación es una consecuencia. Quiere decir que la asimilación se da detrás de una consecuencia de no conocer realmente quiénes somos, de no conocer el privilegio de lo que significa ser Yehudí. Y por eso es de que fácilmente podemos pensar en abandonar nuestro judaísmo y dejar de ser parte de esta cadena milenaria. Me pongo a pensar qué pasaría si alguien en tiempos de la Inquisición o en tiempos de los pogroms que murieron al Kiddush Hashem, que murieron simplemente por no dejar su judaísmo de lado, por no decir que son judíos o que no son judíos, pensar que una persona de estos tiempos viniera hoy en día y viera cómo y qué tan fácil se puede perder el judaísmo, cómo y qué tan fácil es perder todo lo que somos y perder nuestro legado, pienso que se volvería a morir. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué era exactamente lo que hacía que las personas tuvieran tanto orgullo de su judaísmo? ¿Qué los conectaba tanto que estuvieran dispuestos a todo, inclusive a entregar su vida completa? Hoy en día creo que no estamos a ese nivel, porque nos falta ese entendimiento. Por lo tanto, es muy fácil poder llegar a dejar nuestro gran legado que es nuestro judaísmo. En muy pocas palabras, quisiera explicar que la realidad es que el judaísmo es el privilegio más grande que podemos llegar a tener como seres humanos. ¿Por qué? Es la posibilidad de tener una conexión directa con Akadosh Baruj Hu, una conexión directa con todo lo ilimitado, porque todo este mundo es limitado, porque todo lo que hay acá, la satisfacción es algo que no dura por mucho tiempo, pero todo lo que tiene que ver con espiritual es una satisfacción integral, completa, llena, que nos llena no nada más en el alma, sino también en el cuerpo. La persona puede vivir realmente feliz cuando vive a través de una vida espiritual. Y ese es el legado de lo que significa ser Yehudí. Cuando hoy vivamos a través de ese legado y seamos felices simplemente por ser Yehudim, simplemente por tener esta capacidad de estar cerquita de nuestro Creador, eso creo que puede ser el final de estos días, el final de estos tiempos. Esto puede ser lo que realmente puede acercar la redención final. Cuando Akadosh Baruj Hu vea cuántos sus hijos lo estamos buscando. Cuando Akadosh Baruj Hu vea el orgullo que tenemos de lo que significa ser Yehudí. El orgullo que tenemos de seguir sus estatutos y sus reglas. Esta semana tuve la oportunidad de platicar
con una persona que sirvió en el ejército israelí. Él me dijo, bueno, el problema principal que yo veo en Israel es la falta de unión. Pero créemelo, me lo dijo, cuando hay problemas, cuando hay enemigos en contra de nosotros, no importa quiénes somos, no importa de dónde venimos, hay una unión impresionante. En la calle nos saludamos, en la calle abrazos, en la calle se puede respirar el sentimiento de unión. ¿Por qué tenemos que esperarnos hasta esos momentos? La unión tiene que venir de entrada. La unión entre el pueblo es una parte básica, por supuesto, para que podamos traer ya la Geula. Pero además, sentir esa satisfacción y ese gusto de ser Yehudí, creo que es hoy lo que necesitamos. Y eso realmente es la vacuna principal para que nuestros hijos y las siguientes generaciones puedan mantenerse parte de esta cadena milenaria. Y entonces estaremos combatiendo realmente la asimilación. No hay otra manera de combatirla. Hay que tratar de buscar esta vacuna, que esta vacuna está en nuestras vidas, está en nuestras casas, está en cada día y día, cómo hago las mitzvot, cómo cumplo cada una de las mitzvot y cómo está mi orgullo de ser Yehudí. Ese es el trabajo que tenemos que hacer y está en nuestras casas, en nuestra vida diaria, en las mitzvot que cumplimos a diario, cada momento y momento, impregnar en cada cosa que hacemos simjá, hay una alegría interna muy especial y un orgullo muy grande de lo que significa ser Yehudí. Le pido tefilá Boré Olam, que vean nuestros sentimientos profundos, de quererlo buscar a Él, y de esta manera, Bezrat Hashem se apiade de su pueblo y nos mande muy pronto el Mashiach, Tzidkenu b'mehera b'amenu. Amén. Tisha B'Av es el día en el cual todos los Yehudim del mundo nos sentamos al piso a lamentarnos por la destrucción del Bet HaMikdash por casi más de 1945 años. Pero dice el Jidá, por más que lloremos y nos lamentamos por el Bet HaMikdash, no es suficiente para construirlo. Para construirlo necesitamos cambiar, ser distintos, ser diferentes. Si el año pasado también ayunamos, también nos sentamos al piso y también lloramos y no se construyó el Bet HaMikdash, quiere decir que no fue suficiente. Albert Einstein decía, si siempre hacemos lo mismo, los resultados serán los mismos. Si queremos resultados distintos, diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que pensar y reflexionar qué podemos hacer para que Akadosh Baruj Hu nos mande de vuelta el Bet HaMikdash y la construcción de Jerusalén. Los Jajamim dicen que una de las maneras de poder construir Bet HaMikdash es anhelar el Bet HaMikdash. Y por eso en la Midá varias veces hablamos de la construcción de Jerusalén. Boné Jerusalén, construye Jerusalén. Retzeh Hashem Elokeinu ve'amecha Yisrael v'litfilatam sha'eh ve'ashev ha'avodah litbir beteja ve'shei Israel. Por favor, Boreolam, acepta nuestros tefilot y regrésanos otra vez a servirte en Jerusalén. Anhelar que se construya el Bet HaMikdash es una de las llaves para poder construir el Bet HaMikdash. Ki lishuateja kivinu vetzipinu kol hayom. Qué importante, dice el Ben Ish Chai, es poner atención en esa parte de la verajá, de la midá, porque nos esperanzamos, Boreolam, a que pronto nos mandes ya la salvación. Nos falta a lo mejor ese anhelo, esas ganas de que Akadosh Baruj Hu nos mande pronto la Geulá y al Bet HaMikdash. Cuentan que cuando fueron a traer al Bet HaLevi, uno de los grandes rabinos de hace aproximadamente 120 años, para que sea el rab de la ciudad, fue toda una comitiva a ofrecerle el puesto. Él dijo que él no se sentía digno para ir a ese puesto, que es un puesto muy grande para él, y no quería aceptar, y un día, y 2 días, y 3 días, hasta que uno de la comitiva le dijo, querido rabino, hay 10,000 personas esperando a que usted acepte venir a la ciudad, a ser rabino de la ciudad. Cuando le dijo esas palabras, en ese momento dijo, denme mi saco, denme mi sombrero, me voy a la ciudad a ser rabino de la ciudad. ¿Cómo yo puedo dejar a 10,000 personas esperando a que venga el rabino de la ciudad? Rabotai, si 10,000 Yehudim lograron que el Bet HaLevi venga a ser rab de la ciudad, seguramente millones de Yehudim podemos lograr acercar la Geulá, pero con una cosa, siempre anhelando. Dice Ravolve, si todo el año
no ponemos atención cuando pedimos por Jerusalén, por lo menos estas 3 semanas, por lo menos el día que se destruyó el Bet HaMikdash, Tisha B'Av, 2 veces, tanto el primero como el segundo, este día hay que poner un poquito más de atención en esas tefilot. Boné Jerusalén, Yeratzon milefaneja, Hashem Elokeinu, Elokei Avotenu. Poner más kavaná en esa pequeña tefilá. Shetivne Bet HaMikdash, que se construye el Bet HaMikdash. Bimherá beyamenu, en nuestros días. Veten chalkenu betoratach, y nos pongas a nosotros nuestra parte en la Torah. Ulobdeja belevav shalem, y podamos servirte con un corazón completo en Jerusalén Ira Kodesh. Este Tisha B'Av quiero transmitirles un mensaje muy importante. La pregunta del día de hoy es: ¿cuándo va a venir el Mashiach? ¿Cuándo se va a reconstruir el Beit HaMikdash? ¿Qué está esperando Hashem de nosotros en esta época? Les voy a platicar una historia que a mí me cambió por completo la perspectiva de mi vida. Había un jajam que se llamaba Rab Chaim Volodin, el alumno del Gaón de Vilna, uno de los jajamim más grandes de la historia. Se sentó con su hijo y le dijo: hijo mío, te voy a enseñar una lección de vida. La misión del ser humano en este mundo es vivir para los demás. Hay que estudiar Torah, hay que cumplir mitzvot, pero todo el objetivo de la Torah, todo el objetivo de las mitzvot es que tú como ser humano te preocupes por los demás. ¿Qué tiene que ver esto con Tisha B'Av? Se destruyó la casa de Hashem. Una casa no quiere decir un espacio habitable para seres humanos. Y mucho menos es la explicación de la casa de Hashem. Una casa es un lugar donde hay una familia, un hogar donde hay seres humanos que se preocupan uno por los otros. Todo el pueblo judío somos una sola familia. Si nosotros no nos queremos, no nos preocupamos uno por los otros, no somos una familia. Dios no tiene casa. Un papá donde los hijos se matan entre ellos, donde los hijos no se preocupan uno por el otro, no es casa. Imagínense un papá que llega a su casa y a un hijo no le importa que su hermano está sufriendo. Él está comiendo y su otro hermano no tiene que comer. ¿Qué diría su papá? Yo no puedo vivir en esta casa. ¿Cuánto puedo aguantar viviendo en una casa donde mis hijos no les importan unos de los otros? Porque en otras palabras, no les importa de mí. Si realmente quieres a papi, te preocupas por tu hermano también. Vivimos en un mundo donde cada vez el egoísmo es más grande, donde pasamos 24 horas del día pensando en nosotros mismos. Viene alguien, te pide una ayuda. En este momento no te puedo ayudar, perdón. Sigues tu vida adelante. Agarró el papá, Rab Chaim Volodin, y le dijo a su hijo: te voy a enseñar qué es vivir por los demás. Quiero que vayas al mercado y me compres unos jitomates. Pero quiero que me compres los jitomates más maduros que encuentres. Los que solamente se pueden comer hoy y mañana ya no se pueden comer. Y le pagues al mismo precio que cualquier jitomate. Agarró el hijo y le dijo: papi, no te entiendo. Si voy a ir a comprarte jitomates, mejor te compro unos que estén buenos, que te alcancen para hoy y para mañana y para pasado mañana. Los más maduros ya no saben tan ricos. Agarró el papá y le dijo: te voy a explicar mi vida. Esta es una lección de vida. El que vende los jitomates es una persona pobre. Y si este señor no vende los jitomates hoy, mañana ya no los va a poder vender. Ya nadie se los va a querer comprar. Yo prefiero comer un jitomate no tan rico con tal de que otro ser humano no pierda dinero. Señores, les pregunto a ustedes, ¿qué están dispuestos a darle ustedes a Dios? ¿Qué están dispuestos ustedes a hacer para que se reconstruya el Beit HaMikdash? ¿Qué están dispuestos a dejar de poder ustedes tener para que tenga
la persona que está junto a ustedes. Si cada uno de nosotros vivimos un poquito para los demás y dejamos de pensar solamente en nosotros, estoy seguro que pronto se va a reconstruir el Beit HaMikdash y de esta manera estoy seguro que pronto veremos la llegada del Mashiach. En mi opinión, la construcción del tercer Beit HaMikdash se dará cuando la envidia en el mundo se termine por completo. La envidia, como menciona la Mishnah, saca a la persona de este mundo. Esto quiere decir que te lleva a otra dimensión, que no te deja pensar y actuar correctamente. Quiere decir que no te deja vivir con tranquilidad, plenitud y dicha. Toda persona viene al mundo con una misión en la vida. Obviamente no podemos saber a ciencia cierta cuál es nuestra misión en la vida. Sin embargo, nuestros jajamim nos dicen que nos podemos acercar y darnos una idea de cuál es nuestra misión en la vida. Y la manera es la siguiente. Toda persona al nacer, Hashem lo manda con herramientas específicas. Y al decir herramientas me refiero a los dones, aptitudes, caracteres específicos que la persona tiene, naturalmente hablando. Lo que pasa es que con estas herramientas te puedes dar una idea cómo llegar a tu misión en la vida. Los jajamim nos dicen que si utilizas esas herramientas y las potencializas al máximo, llevarás a cabo y te acercarás más eficaz y claramente a tu misión en la vida. Porque es obvio, si Dios te mandó con algo y lo utilizas de esa forma, podrías llegar a tu proyecto de vida. Lo que pasa es que muchas veces no vemos nuestras propias herramientas. Estamos deseando, anhelando, envidiando las herramientas de los demás, las aptitudes, los dones, todo lo que tienen alrededor. Por eso es que la persona se aleja cada vez más de su misión en la vida, ya que no está claro quién es él mismo, porque no se conoce. El motivo principal es por la envidia que tiene hacia los demás. Lo más irónico, damas y caballeros, que muchas veces todo eso que anhelas y deseas de las demás personas, en grandes ocasiones y en su mayoría, son ficticias. En resumen, tienes que conocerte a ti mismo. ¿Cuáles son tus dones, aptitudes y características, virtudes que tienes para potencializarlas, explotarlas al máximo y llevar a cabo tu misión en la vida? Eso se da solamente terminando con la envidia, los celos y el deseo, el anhelo de querer ser lo que los demás son. Dios no te dio lo de los demás porque no es necesario para ti y para tu vida. Ojalá podamos tomar esta reflexión de cero envidia y poder entonces aportar para la reconstrucción del Beit HaMikdash. Muchas gracias. Siempre tenemos la pregunta, ¿cómo le podemos hacer para traer al Mashiach? Eso es una pregunta que vivimos haciendo los unos a los otros. ¿Cómo le vamos a hacer para traer el Mashiach? Nosotros sabemos que el Beit HaMikdash Hasheni, el segundo Beit HaMikdash, se destruyó por odio gratuito. Odio gratuito es un concepto muy complicado de entender. Sinat Hinam. Sinat Hinam es cuando existe un odio entre un hombre y su hermano. Pero lo difícil es entender es la palabra gratuito. ¿Por qué? Porque si yo lo odio por un motivo, porque no me pagó, o porque me despreció, me insultó, esto ya no es un odio gratuito, ya es un odio con motivo. Y no está escrito que el Beit HaMikdash se destruyó por un odio con motivo. Está escrito que el Beit HaMikdash se destruyó por un odio gratuito. ¿Cómo se puede entender a qué nos referimos con un odio gratuito? ¿Qué es un odio gratuito? Odiar a alguien que no te hizo nada, que no te insultó, que no te lastimó, que no te hizo absolutamente nada. Sería algo muy raro que vaya alguien caminando en la calle y que digas que lo odias por absolutamente nada. No se podría entender. Entonces el concepto que destruyó el templo fue odio gratuito. Si nosotros no entendemos cuál es el concepto, nunca lo vamos a poder resolver. Entonces pensé que tal vez podríamos contestar para entender qué quiere decir odio gratuito. Odio gratuito es cuando nosotros relacionamos a más gente
dentro de un mismo problema. Odio gratuito es cuando nosotros a alguien sin deberla ni temerla no nos hizo absolutamente nada, solamente que tú lo relacionaste en tu mente de lo que él hizo, se lo hizo a otra, como él lo hizo, entonces su papá, su hermano, su primo, su abuelito, y aparte de eso entonces tú ya odias a mucha gente en base a la acción de una sola persona. Si tú estás en contra de la persona que te agredió, ese no es un odio gratuito. Ese no fue el motivo por el que se destruyó el Bet HaMikdash. Claro que puedes no odiar, claro que no se debe de odiar, pero si alguien odia a alguien con razón, no es el motivo por el que se destruyó el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash se destruyó por odio gratuito. Ahora la pregunta es, ¿y al revés? ¿Cómo podríamos construir el Bet HaMikdash? El Bet HaMikdash se construye con amor gratuito. Si agarramos la misma idea y decimos, entonces, si alguien me benefició, alguien me regaló, alguien me hizo algo bonito, cuando yo vea a su hermano, lo voy a querer porque tú eres hermano de aquel, y cuando vea a su primo también, y cuando vea a sus padres, les voy a vivir agradeciendo el gran favor que me hizo mi hijo. Pues con esto podríamos tal vez entender de alguna forma que si queremos traer al Mashiach, tenemos que empezar a amar gratuitamente. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que la fuente fue una fuente que provocó que yo ame a alguien, fue la persona que me benefició. Pero si yo empiezo a extender esta ola de beneficios y empiezo a comportarme de una forma correcta con todos los demás, esto es el Klal Gadol Batorá. Klal Gadol Batorá es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a empezar a esparcer amor por todos los lugares, indiferentemente si él me lo hizo, pero como su hermano o alguien cercano me dio este beneficio, yo voy a tratar de amar a todos los demás. Entonces la destrucción del Bet HaMikdash es odio gratuito. La construcción del Bet HaMikdash es amor gratuito. Que nosotros nos preocupemos por querer más a nuestros compañeros, a los que tenemos cerca, que aprendamos a agradecer a alguien que te benefició, y con eso vamos a poder acercar la llegada al Mashiach pronto en nuestros días. Amén. En mi opinión, creo que podemos traer al Mashiach muy pronto y construir el tercer Bet HaMikdash si nos enfocamos y trabajamos en la cualidad de humildad. Humildad es una cualidad en que hoy está confundida con un bajo autoestima. Y muchas personas podemos pensar, podemos creer que ser humilde es ser una persona que no tiene autoestima, que no tiene entusiasmo, que no tiene metas, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. La diferencia básica entre humildad y el bajo autoestima es que la persona humilde no necesita el aplauso de los demás, y la persona con bajo autoestima todo el tiempo está buscando el aplauso y la aceptación de los demás. Trabajar humildad es trabajar el ser una persona exitosa, el ser una persona que sabe hablar, que sabe decir, pero en el momento correcto, y decir lo correcto cuando tiene que actuar. Por ejemplo, es sabido que Moshe Rabbenu fue el hombre más humilde que hubo en la tierra. Y pensar que Moshe Rabbenu pudo bajar del monte de Sinai con las tablas, y cuando vio lo que estaba sucediendo con el becerro de oro, tirar y romper las tablas, lo podríamos ver lejos de la humildad, lejos de ser una persona humilde. Y la Torah testigua que fue el hombre más humilde que hubo en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que humildad es cuando la persona hace las cosas que tiene que hacer sin fijarse en qué van a decir y que lo acepten los demás. Eso es lo que es la humildad. Todos queremos ser humildes. Nadie de nosotros nos llamamos que somos presumidos. Nadie quiere ser presumido. Pero no es la presunción lo que es lo contrario de la humildad. No quiere decir porque soy presumido o no presumido dejo de ser humilde. Humilde es cuando la persona sabe callar en alguna situación en donde no tengo que tener la última palabra.
Humildad es cuando la persona sabe dejar pasar cosas que no tengo por qué poner el dedo en eso, no gano nada de poner el dedo en eso. Humildad es cuando sé darle cabod al otro, cuando no necesito yo que me den a mí ese lugar, sino lo sé dar al otro y no pierdo nada al darle su lugar a otra persona. Dicen que una persona una vez dijo que él cree que es el hombre más humilde de la tierra y no entiende cómo la Torah dice que Moshe fue el hombre más humilde de la tierra. Hay gente que así piensa, que eso es humildad. Humildad es poder decir quién es él y no pasa nada. No es cierto, eso no es lo correcto. Humildad es cuando se lejabed a la otra persona, como dice en Pirkei Avot, ¿quién es la persona honrada? ¿Quién es la persona que merece honor? El que sabe darle honor a otras personas. Entonces, Bezrat Hashem es una cualidad preciosa. El Rambam dice que una de las únicas cualidades que la persona tiene que irse al otro lado completamente, no en medio, al otro lado, es la cualidad de la humildad. ¿Por qué? Porque todo lo que va revuelto con un poquito de kabod, de honor, es algo que nos saca de nosotros. Porque siempre va a haber alguien que no te dio ese kabod. Siempre va a haber alguien que hizo algo más que tú. Siempre hay alguien que es un poquito mejor que tú. Y si eso te tira y no te deja ser la persona que tenías que ser, qué tristeza. Por eso hay que buscar la humildad hasta el último lugar. Y es cuando la persona puede compartir, tiene gracia, la gente quiere estar con él, quiere platicar con él, quiere crear unión. Y cuando creamos unión, es la llave para construir el Bet HaMikdash y que venga el Mashiach pronto. Amén. Año tras año seguimos desafortunadamente viviendo la triste historia de lo que es el 9 de Av, el día de Tisha B'Av, la destrucción del Bet HaMikdash. Y todos nos preguntamos, ¿y cuándo llegará? ¿Cuándo volverá esta vida tan hermosa que todos anhelamos en Jerusalén, Mirakodesh, en el pueblo de Israel, todos unidos con el Bet HaMikdash? ¿Qué hacer para poder acercar la llegada del Mashiach Tzidkenu? Ojalá sea en nuestros días, Be'ezrat Hashem. Pero yo me pregunto, y a lo mejor te pregunto, ¿tú realmente sientes esa falta o solamente conmemoramos el día? Pregúntate si realmente sientes una falta en lo que pasa día con día. Todos hablamos de las dificultades y de los problemas que hay, pero cada uno en su casa dice, Dios nos guarde, pero estoy bien. Bendito sea Dios, las casas, las familias y el lugar donde vivimos. A lo mejor estás muy tranquilo y no sientes la falta. Punto número 1, siente y percibe la falta de lo que es vivir con Akadosh Baruj Hu de cerca, en la tierra prometida, junto al Bet HaMikdash, con todas las verajot, que todo se viva en paz, que no haya guerras, que no haya dificultades, que no haya situaciones difíciles para nadie del mundo. A lo mejor hay que empezar a sentirlo. Número 2, no solamente sentir, sino realmente hacer algo para. Muchas veces nosotros queremos que otros hagan el trabajo y yo disfrutar, deleitar de lo que otros hicieron para yo poder vivir de una manera mejor. ¿Qué vas a hacer tú? ¿En qué te vas a dedicar para poder jalar, para poder acercar la llegada del Mashiach Tzidkenu? Obviamente, lo primero que tenemos que hacer, cada uno, es leitpalel, rezar, que es lo que hacemos obviamente todos los días, pero dilo con un poquito más de concentración y de atención a tu rezo, principalmente en el Kaddish, que decimos Vikarev Meshiche, que se acerque la llegada del Mashiach Tzidkenu. Una parte importante que es el rezo y es el poder que tenemos, somos el pueblo de la boca que con la fuerza del itpalel, de rezar, acercamos la llegada del Mashiach Tzidkenu. Número 2, la Torah se divide en 2 partes. Número 1, lo que uno tiene que hacer con el Creador, que nos pide cómo nos acerquemos a Él. Número 2, cómo te comportas con el compañero. Ben Adam la makom y Ben Adam la javeró. Y la parte más importante en nuestros días, porque por eso se destruyó el Bet HaMikdash, es el sinat hinam, quiere decir el odio a gratis. ¿De dónde viene ese odio a gratis? Es la parte de Ben Adam la javeró. Siempre queremos ser el centro, siempre queremos tener la razón, siempre queremos ser los que obviamente dirigimos y tomamos las decisiones, no aceptamos nuestros errores. Esa parte principal de Ben Adam la javeró, uno con el compañero. Al teboeni regel gaavá, dice David Amelech en Tehilim, no me lleves a un camino de la presunción.
en base al trabajo de las cualidades negativas y principalmente lo que es la presunción, lo que la persona desafortunadamente siempre quiere resaltar y ser las cosas como él decide, como él define, esa es la raíz de sinat hinam, del odio a gratis. No observes la palabra, sino observa la raíz del odio en vano, que no tiene ninguna cualidad del por qué llegó. El motivo principal es porque siempre quieres que tú tengas la razón y las cosas se hagan como tú percibes. Trabajemos un poco, cada uno que lo haga con ese sentimiento de saber que ni depende acercar la llegada del Mashiach, independientemente de decir tefilá y de cumplir la Torah, de ser personas más humildes, más tranquilas, menos enojarse, más acercarse por el compañero, ahabat hesed, amar, hacer el favor, busca de manera general como tú seas una persona con más nivel y preocuparte por lo que los demás necesitan. Por el Olam, que nos mande el Mashiach Tzidkenu y cada uno que logremos hacer lo que nos corresponde. Amén. Que llegue Ratzon. Hola queridos hermanos, amigos, correligionarios. ¿Cuánto nos falta para que venga el Mashiach? El Talmud tiene un pasaje muy famoso donde dice, es en el Tratado de Avodat Zará, que el mundo fue creado en 6 días para que durase 6 días. Y el séptimo es descanso, así como la semana son 6 días de trabajo y el séptimo día se descansa. El mundo también son 6 días y el séptimo es descanso. Toda la Torá tiene su número que es el 7, son 6 días y uno de descanso, 6 años, la Shemitah, 6.000 años son los 6 días de la creación. Ki elef shanim be'eneja kiyom etmol. Un día para Dios son 1000 años para nosotros. Estamos en el año 5776. Entonces el Talmud dice que como máximo el mundo duraría 6000 años y luego serían 1000 años, que es el séptimo día de tiempos del Mashiach. No obstante, el profeta Ishaya dice, Ani Hashem beita achishena. Yo soy Hashem y en su tiempo los sorprenderé. Y la pregunta está, si es su tiempo, no es sorpresa. Si es sorpresa, no es en el tiempo límite. Dice el Talmud, los Hajamim, Zahu, si tienen el mérito, vendrá antes, sorpresa. Y si no tienen el mérito, los Zahu, Beita, llegará en su momento. O sea, nosotros tenemos el rol de que el Mashiach llegue cuanto antes. Y eso es uno de los principios, de los 13 principios del Rambam. El número 12 es Anima Amin Bemunah Shelema. Yo creo con fe completa que el Mashiach va a llegar. Hakelo Bechol Yom Sheyavo. Cualquier día puede llegar y yo creo que puede llegar hoy mismo. Eso es uno de los principios de la creencia de la Torah. Entonces todos debemos hacer lo máximo de méritos para que el Mashiach llegue hoy y que pueda ser Ajishena, que pueda llegar el Mashiach en los momentos que uno menos los espera. Hay muchos problemas en el mundo, hay muchos sufrimientos, hay muchos desastres, hay muchas guerras y estamos viviendo los tiempos del Mashiach. Depende de nosotros si queremos que de verdad llegue el Mashiach, si queremos que de verdad podamos tener el mérito de ver la Yeshua y la Nehama. Queridos hermanos, hoy es el día del Mashiach. Hoy es el día donde queremos y podemos hacer que llegue el Mashiach. Nos vemos pronto en Jerusalén, Abenuyá, en Ira Kodesh. Amén, ve amén. Ya hemos escuchado. Ahora sí sabemos que el Mashiach vendrá cuando nosotros lo invitemos a venir. Qué gran tarea nos han dejado nuestros Jajamim.
El Mashiach va a venir a Yom con una sola condición. In bekolot ishmau, dice la Gemara. Cuando escuchemos la voz de Boreolam, cuando cumplamos los consejos que hemos recibido, será el día que va a venir el Mashiach. Los invito a que toda esa gran inyección de fe y de esperanza que hemos recibido hoy, que no la dejemos ir. Les propongo que nos unamos todos los presentes y aquellos que se quieran anexar para que formemos un grupo y de aquí hasta el día de Rosh Hashanah, que son 40 días, formemos un grupo y mandemos un mensaje, una reflexión de los temas que hoy hemos estudiado. Con las hojas que tienen cada quien en su lugar, por favor los invito a que la llenen, dejen su nombre y teléfono para que lo más pronto posible podamos unirnos todos juntos y seguir creciendo y que pronto nos veamos con la construcción del Bet HaMikdash, con la llegada del Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amén ve amén. Que estos días se conviertan en un día de Moed, un día de alegrías, para que solamente nos unamos a Israel y festejemos la gloria que nos espera. Amén ve amén. Yo 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 meidaka ka beis hamikdash mashmiach Yisrael leviyoy mei Anavim anavim higi azman geolastem B'nei Higi azman